Es nuestro invitado, el ingeniero David Rosero, consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social, a quien damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo a la culta audiencia de Ecoavisa. El proceso para elegir fiscal continúa pese a los reparos formulados. ¿Quedó usted satisfecho con el informe de la comisión seleccionadora? En lo absoluto. Queda claro para el país el día de ayer que presentaron el informe los 10 miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, al menos 3 elementos clarísimos para el país. En primer lugar, el día 15 de abril se reunieron para resolver en el orden del día conocimiento y resolución acerca del informe del equipo técnico que calificó los méritos de los postulantes a Fiscal General del Estado y también las pruebas de oposición. Ese punto del orden del día nunca fue tratado por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, transgrediendo lo que manifiesta la Constitución en su artículo 76, numeral 7, literal L, y el numeral 29 del instructivo para la designación de autoridades aprobado por los 7 consejeros y consejeras. Perdón, ingeniero, aquí una precisión que es interesante. Aquí se decía que había una demora, que según el artículo 17 se dan 10 días, ¿verdad?, una vez de que se sabe cuáles son los concursantes para que se califiquen los méritos, que son los papeles, el respaldo. Justamente para que esto se haga antes de la oposición o examen. ¿Y qué ocurrió? Que pasaron mucho más de un mes y no se hizo, sino que el mismo día del examen se presentó recién ese informe. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Y eso es lo que violenta el reglamento también. Aparte de esa situación, porque el equipo técnico cumplió con entregar en el plazo establecido las calificaciones, lo lamentable es que en la sesión del 15 de abril, y aquí está la prueba que muestro ante el país de esa sesión de aproximadamente 40 minutos, en ningún momento se motiva los sustentos jurídicos y técnicos para haber hecho lo que hicieron, que es básicamente coger un listado simple y proceder a leer calificaciones sin motivación alguna y sobre todo sin sustento técnico ni jurídico, tal como lo establece el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. De la Constitución, efectivamente. O sea, la Constitución es la que manda eso. Ahí ya no se trata del reglamento. O sea, es un principio es fundamental, superior, que está en la Constitución, la motivación de toda resolución. O sea que eso no fue motivado. Así es, y yo quiero decirle al país que se le preguntó el día de ayer a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección si es que algún postulante formuló algún reclamo sobre sus calificaciones y me contestaron que no. Pero yo tengo aquí un documento que quiero mostrarle al país. Esta es una entrevista que se realiza en el Diario Expreso al postulante Galo Chiriboga, donde él manifiesta el día domingo, es decir, 2 días después, el 17 de abril, en esta parte, que él había solicitado una recalificación de puntuación. ¿Cómo él podía haber sabido su nota si ni siquiera estamos en esa fase de recalificación? En ese sentido, cada vez que habla el presidente de la Comisión Ciudadana de Selección, genera aún más dudas sobre la transparencia y garantía del concurso. Yo quiero anunciar al país que en las próximas horas estoy preparando toda una motivación y una argumentación para exigir la cesación de funciones de los 10 miembros de la Comisión Ciudadana de Selección que no han demostrado ante el país su actuación con transparencia. El día de ayer, de forma sorprendente, y quiero denunciarlo ante el país, se pasó una cadena utilizando el logotipo del Consejo de Participación, los símbolos del Consejo de Participación, cuando personalmente yo y otros consejeros nunca hemos autorizado la difusión de una cadena nacional. Entendía que en periodo electoral esto también debía pasar por un trámite dentro del Consejo Nacional Electoral, pero es lamentable y quiero exigirle explicaciones al secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, ¿quién autorizó utilizar los símbolos y la institución del Consejo de Participación para pretender avalar lo hecho por la Comisión Ciudadana de Selección? Lo que está pasando en el país, Alfredo, y yo quiero ser claro y contundente para los jóvenes, a los trabajadores y a los ecuatorianos, decirle que los derechos que están establecidos en esta Constitución, el derecho a la participación ciudadana se encuentra en peligro y es deber de quienes no tenemos nada que ver con el pasado de corrupción de este país, defender esta Constitución, defender el derecho de la participación que ya pretende ser conculcado en el caso del concurso de los miembros del Consejo de la Judicatura mediante una consulta, pero que hoy pretende burdamente ser con estas barbaridades jurídicas
en el caso del concurso del fiscal. Ahora justamente refirámonos a las barbaridades jurídicas para ubicarnos bien en el tema, porque los días pasan y se olvidan. Respecto al festín de puntos, y así lo llamó el doctor Zavala Egas, que incluso es cercano al gobierno, y que lo estamos viendo en pantalla, ahí se ve claramente la diferencia de puntos. O sea, ¿cómo se justifica un perjuicio promedio de 8 a 7 puntos, de 8 puntos es el promedio, en 7 candidatos? O sea, esa es una diferencia muy grande. O sea, ¿qué razón se dio justamente para que sea con esos candidatos? Es demasiado grande. ¿Cómo justificaron o no justificaron? Usted dice que no lo hicieron, pero eso... ¿Y qué resolución tomó el Consejo ante esta explicación? ¿Tomó alguna decisión el Consejo ayer? Justamente se receptó el informe de los sustentos y motivaciones jurídicas que tuvo la Comisión Ciudadana de Selección. Esto se lo hace posterior, eso se lo debió hacer el 15 de abril. Yo quiero decirle al país que en efecto los comisionados el día de ayer generaron aún más dudas, no sustentaron de forma técnica y jurídica cómo cada uno de los postulantes tuvo las calificaciones, y a mí me han sorprendido las declaraciones del presidente de la República, que ha señalado ya un ganador, cuando el concurso se encuentra a la mitad. Existen dos fases muy importantes: el proceso de recalificación y sobre todo el proceso de impugnación ciudadana, donde cualquier ecuatoriana, organización social puede documentadamente descalificar a un candidato presentando una impugnación que debe ser conocida en primera instancia por la Comisión Ciudadana de Selección y en segunda instancia por el Consejo de Participación. Pero entonces, eso no es teórico, ingeniero, claro, porque ¿qué va a pasar si en la comisión seleccionadora, que es el primer filtro, se presentan las impugnaciones y aquí manda la mayoría, como en la época de la partidocracia? Entonces ahí hay 5 del gobierno y de los 5 de la ciudadanía por lo menos hay 2 más, o sea 7-3. Luego van donde ustedes, al Consejo de Participación, ahí están 3-3. El voto dirimente es la presidenta. A la presidenta le habían hecho un juicio político. Extrañamente la semana pasada se lo quitaron, la dejaron libre, como para que ya ese voto dirimente se incline para un lado. Entonces, ¿qué garantías hay de que ese proceso de recalificación, que ese proceso de impugnaciones que existe en la letra muerta de la ley, tenga alguna efectividad si depende de la votación, y en esa votación tienen mayoría el gobierno? Justamente el día de ayer tomó vacaciones la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero más allá de eso, yo quiero invitar a los medios de comunicación democráticos e independientes como este, a los ciudadanos, a los veedores, a los postulantes, que nos mantengamos vigilantes, porque seguiré planteando la necesidad de garantizar un mínimo de transparencia en los diferentes procesos, porque se podría asentar un nefasto precedente. ¿Cuál ecuatoriano, cuál joven, cuál profesional va a querer postularse para los demás concursos? Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Defensor Público, si se están viendo y es testificado toda esta serie de barbaridades jurídicas que las estoy exponiendo ante el país? Por eso la única garantía es la vigilancia permanente del ojo de la opinión pública, de los veedores, de los postulantes al proceso. Como joven que llegué por un concurso de méritos y oposición, me siento realmente muy preocupado, porque esto podría sentar un mal ejemplo para los miles y millones de jóvenes, para las mujeres, para los trabajadores, para los ecuatorianos y ecuatorianas que confiamos en que se debe respetar la verdadera participación ciudadana. Claro, pero ¿de qué sirve eso si ya se conoce cómo funcionan estos concursos? Incluso pasó también esto de superintendentes. Ahí viene el asunto de los cara de tuco. O sea, bueno, solamente van a entrar los caretucos, los que saben que van a ganar, porque tienen mayoría, porque les van a calificar mejor, porque les van a descalificar a los rivales. Y entonces, esto ya no es una novedad, esto ya se viene arrastrando. Entonces, por eso llama la atención que el Consejo de Participación decida continuar con el proceso cuando es un proceso que está viciado en su legitimidad, al menos como decía el doctor Javier Zavala Egas. Lo que ha hecho la Comisión Ciudadana de Selección es cumplir lo que ha determinado la jueza de tránsito en función de continuar el proceso de selección. Pero yo vuelvo y repito, hay 2 fases importantísimas, que es la fase de recalificación e impugnación ciudadana, donde invito a estar vigilantes de este proceso. Y también en lo que respecta a no dejarnos arrebatar los sueños y los derechos consagrados en la Constitución, que es lo más importante. Ya lo pretenden hacer con el concurso de los vocales de la Judicatura, donde yo quiero negar que en efecto se anula la participación ciudadana, porque es un concurso
de méritos que se niega que el ecuatoriano, el joven, pueda presentar sus carpetas y ahora se plantea... Justamente esa es la diferencia que convendría aclarar. O sea, no es que es el Consejo, sino que cuando se habla de participación ciudadana es que cualquier ciudadano se puede candidatizar o cualquier organización social puede candidatizar a un profesional. En cambio ahora el sistema que propone el presidente en el referéndum es que los candidatos solamente sean de él, de la Asamblea y de la Corte Nacional del fiscal y del defensor público. O sea, eso es increíble, cuando ellos van a ser juez y parte. Fíjese lo que se pretende hacer. Se pretende nombrar una comisión tripartita que me parece volver al pasado. Se pretende nombrar bajo ternas al nuevo Consejo de la Judicatura después de 18 meses. Nosotros lo hubiéramos tenido en el mes de julio. Pero ¿cómo se pretende hacer esto? Anulando la participación ciudadana. ¿Por qué razón? Porque en las ternas no se garantiza que el ecuatoriano de a pie, el profesional, el abogado, el administrador, el economista, puedan presentar su carpeta y en base a sus méritos y capacidades ser parte del Consejo de la Judicatura. Pero aún más grave, no se permite y no se garantiza en estas ternas de la Presidencia, de la Asamblea, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, de la Corte Nacional de Justicia, la paridad de género. Es decir, en los anexos nunca se habla de que se deben incorporar mujeres. Entonces se acaba con eso. Actualmente lo dice la Constitución y ese artículo se lo enmienda. Es decir, que incluso eso existe y va a desaparecer. Yo le agradezco mucho. La paridad de género está en peligro y también la plurinacionalidad. No se garantiza en esas ternas la participación de representantes del pueblo montubio, indígena, afroecuatoriano, ni tampoco de las mujeres. Por eso yo invito a defender la Constitución. Muchas gracias por su participación en